Bienvenida, bienvenido. Este 17 de agosto realizaron las elecciones generales en Bolivia. Muchos se preguntan quién conducirá los destinos del país andino y qué tan grande será el cambio. Los expertos vaticinan un fin de ciclo que podría cambiar radicalmente el mapa político. Tuto Quiroga, que quedó en segundo lugar, inició la contienda con un capital político mucho más sólido, incluso abrumador. Los representantes de la derecha tradicional venían de ser opositores protagonistas durante las 2 últimas décadas. Contaban con presencia parlamentaria, respaldo internacional, estructuras partidarias consolidadas en el nivel subnacional, además, con los recursos económicos suficientes para financiar campañas millonarias. El fenómeno Paz Lara comenzó su carrera electoral como una candidatura mediática, pero con escasas posibilidades reales, al menos para la mayoría del electorado. La candidatura de Rodrigo Paz tenía mucho en contra. No había sido relevante dentro de la oposición boliviana en los últimos años, disponía de recursos económicos limitados. La alianza con el capitán Lara se había forjado apenas unos meses antes y ninguno de los dos contaba con una estructura partidaria propia. Todavía no hay un ganador definitivo. Los desafíos reales del binomio Paz Lara son, primero, mantener la intención de voto que les permitió ganar la primera vuelta, cuidando con cautela las alianzas que formalicen, y segundo, implementar medidas urgentes para estabilizar y resolver la crisis económica. Si logran ambos objetivos, podrían inaugurar un nuevo ciclo político. Es verdad, sus propuestas de hoy después de casi 40 años se basan en el consenso de Washington, que fue un conjunto de 10 políticas económicas neoliberales. Surgió en un encuentro de economistas y funcionarios en Washington, promovido por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos. Después de la experiencia chilena en la década del 70 durante la dictadura del general Pinochet, Bolivia fue un caso pionero en adoptar estas medidas en 1985. En síntesis, el consenso de Washington fue el manual neoliberal que marcó a América Latina, con resultados mixtos y fuertes resistencias sociales. Es interesante ver que estas políticas están siendo ofertadas por los candidatos en Bolivia como salvadoras y remedio para la crisis económica. Hoy vamos a meternos de lleno en la economía boliviana. Tenemos varios documentos que analizan su pasado reciente, su sector de hidrocarburos, energía y litio, que es vital y bueno, sus planes para solucionar la crisis y atraer futuras inversión. Si quieres entender lo que pasa y quizá lo que vendrá, tienes que mirar el pasado, porque muchas cosas que nos parecen únicas, pues ya han ocurrido antes. Y si analizamos los últimos 100 años de la economía mundial y en específico la de Bolivia, se observa un patrón que se repite: el auge y caída de la economía, que está ligada en el caso de los países de la región y en particular en Bolivia a los precios de las materias primas. En los últimos 100 años, la economía boliviana ha alternado entre modelos capitalistas liberales y capitalismo de Estado, con momentos clave definidos por cambios políticos e ideológicos. Liberalismo dominó entre 1920 a 1952 y 1985 a 2005 y el capitalismo de Estado en 1952 a 1984 y 2006 al presente. Bolivia oscila entre estos modelos por su dependencia de recursos naturales y presión social. ¿Hacia dónde va? El actual gobierno del MAS, Arce, mantiene el estatismo. Sin embargo, con crisis fiscal y la demanda por volver a la estabilización, creó las condiciones para un fin de ciclo y tener nuevas propuestas en las elecciones. Y las propuestas siguen en el marco de un modelo liberal que tampoco dio resultado para Bolivia. El país tiene recursos como gas, litio, energía y minerales como oro, plata y estaño, pero claro, afronta el reto de superar la dependencia y lograr un crecimiento. Pues nuestra misión hoy es sacar las claves de todo esto y entender esos desafíos, sobre todo en lo económico y social, y explorar un poco las vías que se proponen. Perfecto, pues metámosle bisturí a esos documentos y veamos qué encontramos. Exacto. Los 2 últimos ciclos de liberalismo y estatismo es un ejemplo perfecto, un microcosmos de los dilemas bolivianos. ¿Sabes? Entender la historia económica de Bolivia y la región nos brinda pistas valiosas de cómo será el futuro económico de Bolivia. Las fuentes hablan mucho de la capitalización de los años 90, un modelo muy específico donde empresas estatales estratégicas se capitalizaban con socios privados. La capitalización boliviana fue una medida polémica pero fundamental para la transformación económica del país en los años 90, con impactos significativos en la estructura del Estado, la inversión y la economía.
generando moderados avances en la modernización como desafíos sociales y políticos. Después de 20 años de su implementación, el 2005 terminó su ciclo dando paso al 2006 al modelo de capitalismo de Estado. La capitalización benefició a élites, empresarios, multinacionales y perjudicó en sus ingresos a asalariados, mineros, obreros, jubilados y campesinos. Entiendo, ese vaivén constante, entre el control del Estado y la apertura a lo privado con libre mercado a secas durante estos últimos 100 años no permitió desarrollar la economía boliviana. Es así que los ciudadanos bolivianos están esperando de los dos candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en estas semanas previas a la segunda vuelta una explicación a más profundidad de sus propuestas económicas. Exacto. Hablan mucho de la capitalización de los años 90, un modelo muy específico. Empresas estatales estratégicas se capitalizaban con socios privados. Pues a ver sí que atrajo algo de inversión, modernizó infraestructuras, eso sí. Pero dejó mucha desigualdad, pobreza, basta con decir que el salario mínimo después de 20 años de liberalismo era de apenas $55 mes en el año 2005. Y alcanzó este 2024 a $350 mes, siendo aún uno de los más bajos de la región junto a Paraguay. Esto se explica por qué está en correlación a lo que producen como PIB, que es de $40.000 millones en el caso de Paraguay y más de $49.000 millones en el caso boliviano. Observa en los datos la reducción de la pobreza que fue importante durante estos 20 años como uno de los mayores logros de este ciclo de capitalismo de Estado, pero la vulnerabilidad persiste, especialmente en áreas rurales y ante shocks económicos impulsados por el gobierno de Luis Arce y las posibles políticas del próximo gobierno. Políticas redistributivas entre el 2006 al 2024 lograron avances. La pobreza moderada está en un 36%, que es menor que el 63% del 2005, pero sigue siendo alta. El modelo de capitalismo neoliberal sin inclusión social generó beneficios concentrados en sectores minoritarios y descontento masivo, desembocando en un periodo de protestas sociales muy intenso contra esas políticas. Como reacción popular generó el actual estatismo del 2006 al 2024. Eso es, el Estado retoma el control y hoy los resultados en expansión fueron, pues muy notables. Pero se mantiene el modelo de exportación de materias primas muy incipiente, industrialización, o sea, que el cambio de modelo no resolvió eso del todo. También se observa que, algunas de las empresas estatales, pues arrastran problemas de eficiencia de deuda, corrupción como uno de los problemas que es transversal en los dos modelos, tanto liberal como estatal. Digamos combinar la participación estratégica del Estado con inversión privada, usando lo que se conoce como alianzas público-privadas. Sin embargo, en las propuestas electorales no se encuentra con nitidez esta oferta. O sea, la idea es ceder la gestión operativa al socio privado, pero que el Estado mantenga el control mayoritario. El objetivo principal es atraer inversión privada, pero a gran escala. Pues hará falta crear un entorno de seguridad jurídica, de transparencia y, como sugiere una de las fuentes, quizá hasta una agencia específica que promueva activamente la inversión y sobre todo, genere confianza. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque los documentos plantean escenarios futuros y parece que en una parte de la población boliviana toma fuerza una idea, un modelo mixto. ¿Y de qué va exactamente eso? El potencial, desde luego, está ahí. Tienen las mayores reservas de litio del mundo. O sea, la idea es ceder la gestión operativa al socio privado, pero que el Estado mantenga el control mayoritario, el 51%. El objetivo principal es atraer inversión privada, pero a gran escala. Exacto, es parte de esa búsqueda general para superar la dependencia histórica de las materias primas. Piensa que el gas está en declive y el litio es una promesa enorme, pero todavía muy incipiente. En conclusión, si comparamos Paraguay con Bolivia, ambos países hicieron progresos notables en reducir la pobreza en el siglo XXI, pero con estrategias y resultados diferentes en la distribución del ingreso. Bolivia fue más efectiva en reducir la brecha entre ricos y pobres, mientras que Paraguay, a pesar de reducir la pobreza, mantuvo niveles de desigualdad mucho más altos. Muy buena pregunta para cerrar.
Ahí queda la cuestión. Gracias por acompañarnos en este análisis. En próximos videos haremos un análisis más detallado de la economía Bolivia y su segunda vuelta en las elecciones.